Saludo a todos hermanos en el nombre de Jesús. Una cordial bienvenida. Amén. En esta preciosa hora, en este momento tan maravilloso que Dios nos permite estar delante de Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mi saludo cristiano. Qué gran bendición, hermanos, es poder participar juntos de la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor Jesús? Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Aleluya. Alabanzas sean dadas a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al único y sabio Dios. Sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. Amén. Nosotros nos reunimos para tributarle a Él adoración, loor, exaltación, alabanza. Amén. Porque Él es digno de suprema alabanza. Usted se ha preguntado, hermano, ¿qué es una alabanza suprema? Creo que no es una alabanza que uno simplemente por ahí se antojó de cantar un coro y lo cantó y ya alabó a Dios. Creo que la alabanza suprema va más allá de un canto, ¿cierto? Los ángeles lo alaban, pero Dios está esperando que nuestra alabanza esté por encima que aquella alabanza que brindan los ángeles, que le tributan los ángeles. Los ángeles adoran a Dios porque reconocen su grandeza. Nosotros adoramos a Dios porque lo amamos. Los ángeles adoran a Dios porque lo ven. Nosotros estamos agradecidos con Él. Los ángeles adoran a Dios porque Él los ha creado. Nosotros lo adoramos porque nos ha salvado. Los ángeles adoran a Dios porque están en su presencia. Nosotros porque es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro castillo, nuestro ayudador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestro Dios. Dele una alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Maravilloso es Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Aleluya. Carta del apóstol Pablo al problema más grande de la humanidad. Un problema tan grave que ha afectado a toda la creación misma. Amén. La Biblia dice que la creación sufre dolores de parto. Amén. Por causa del problema del pecado del hombre. De manera que todo lo malo que sucede en este mundo es por causa del pecado y del pecado del hombre. La muerte, las pestes, las enfermedades, el hambre, la pobreza, la injusticia, las guerras, la discriminación, las desviaciones sexuales, todo es consecuencia del pecado. Es decir, que el pecado es un problema supremamente grave. Es tan grave el pecado que lleva al hombre a la condenación. Amén. Lleva al ser humano a la condenación y al resto de la creación al sufrimiento. Ese es el problema del pecado. ¿Por qué el evangelio son buenas noticias?
Porque el Evangelio nos está hablando de uno que no solamente pudo, sino que quiso venir y ofrecerse para darle solución al problema más grave. Amén. Pero esa solución solamente tiene que ver con el causante del problema, con el hombre. La solución del Evangelio no es para la naturaleza. La solución del Evangelio no es para la creación. La solución del Evangelio no es para los seres vivos. Es solamente para el hombre. No es para la naturaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. La Biblia dice que el cielo y la tierra que ahora conocemos están reservados para el fuego. Serán enrollados como una cortina y desaparecerán en las llamas. Eso es lo que está esperando a esta creación. Por eso la Biblia dice que la naturaleza, que la creación gime y clama y sufre dolores de parto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la naturaleza, la creación, sabe cuál será el fin que le espera. Así que para este mundo ya no hay una solución. Pueden esforzarse mucho los grupos conservacionistas, los naturalistas, pueden esforzarse mucho, pero este mundo ya no tiene reversa. Está este mundo reservado, según la palabra de Dios, para el fuego. Amén. Pero el Evangelio nos trae a nosotros la noticia de que aunque no hay esperanza ni solución para este mundo, para ti sí hay una solución. Para ti sí hay, hermano, una esperanza de ser salvos de la hecatombe, de la destrucción que vendrá para este mundo y para todos aquellos que rechazan el Evangelio. Aleluya. Pablo, según estudia uno, hermano, en la palabra de Dios, gloria al Señor Jesús, mira uno que Pablo, la mayoría de sus cartas, la mayoría de sus escritos tienen una esencia. Todo escrito en la Biblia tiene una esencia. Amén. Cada carta, cada libro, de manera individual, tiene una esencia. Amén. Algo que el escritor quiere decirnos, quiere manifestarnos, quiere mostrarnos. Pero de manera colectiva, cada uno de los autores de las diferentes cartas o de los diferentes libros en la Biblia, porque una cosa es una carta y otra cosa es un libro, tienen una esencia. Y estaba mirando que los escritos de Pablo, la esencia de los escritos de Pablo es la fe. La esencia de los escritos de Pedro es la esperanza. La esencia de los escritos de Juan es el amor. De Santiago, la acción, gloria al Señor Jesús, y de Judas, la vigilancia. Amén, gloria a Dios. Pablo escribió 13 cartas, según conocemos. Amén, pudo haber escrito muchas más, pero que sean conocidas, son 13 cartas. 13 cartas que se dividen en 4 grupos diferentes o se reúnen en 4 temas diferentes. Las primeras cartas, que son la primera y segunda carta a los tesalonicenses, son las cartas proféticas que hablan acerca de la venida del Señor. En segundo lugar están las cartas doctrinales,
que son las cartas a los Corintios, a Gálatas y a los Romanos. En tercer lugar están las cartas carcelarias, o sea, las cartas que Pablo escribió desde la cárcel. La carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la carta a Filemón. Y están por último las cartas o las epístolas pastorales que fueron escritas a Timoteo y a Tito. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y todas ellas guardan una concordancia. Y si usted las compara con las cartas de Pedro, de Juan, Santiago y Judas, todas se refieren, hermano, a lo que es el cristianismo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento fue sombra de lo que había de venir. Amén. Y que fue escrito para nuestro ejemplo, para nuestra consolación. Gloria al Señor. Y todo el Antiguo Testamento hablaba de uno que habría de venir. Amén. De uno que habría de venir, ¿a qué? A darle la solución al pecado. Ahora, no se pueden estudiar las cartas, sean las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, en fin, sin tener un conocimiento profundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos habla de la historia de la iglesia. Y no se puede tener un conocimiento pleno del libro de los Hechos de los Apóstoles sin tener un conocimiento pleno de los evangelios. Porque los evangelios son los que nos hablan, no que hayan 4 evangelios, son 4 personas que escribieron el mismo evangelio desde diferentes enfoques. Amén. Desde diferentes épocas y desde diferentes puntos de vista. Los evangelios son los que hablan de Jesucristo. Los evangelios son los que nos muestran el propósito de Dios al manifestarse en carne. Lo que Cristo hizo, dijo, amén. Lo que Él enseñó, su propósito, su voluntad, su amor, su misericordia. Aleluya. La encontramos en los evangelios. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo comenzaron a conformarse las iglesias, de cómo el evangelio comenzó a extenderse por el mundo entero, y ahora el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento nos hablan de la vida cristiana. Amén. De lo que nosotros debemos creer, de cómo debemos caminar, de qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, mirando la carta a los Romanos, que es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que él no fundó. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los primeros cristianos en la ciudad de Roma. Se cree que pudo haber sido Cornelio, amén, al cual el apóstol Pedro le llevó el evangelio, que era un romano. Se cree que también cuando los cristianos comenzaron a salir de Jerusalén por causa de la persecución, muchos de ellos se asentaron en la ciudad de Roma y entonces comenzaron a establecer allí una iglesia. Gloria a Dios. Pero ahora entra el apóstol Pablo a edificar una iglesia. ¿Con qué? Con bases doctrinales, con fundamentos doctrinales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba mirando, hermano, la carta a los Romanos. La esencia de la carta a los Romanos trata de 3 temas, que son el pecado, la salvación y la fe. Esos son 3 temas primordiales en la carta a los Romanos. Pero también estaba mirando, hermano, gloria al Señor Jesús,
que hay unas doctrinas basadas o plasmadas en esta carta a los romanos, porque era una iglesia un poco compleja, porque la predicación del evangelio en la época del apóstol Pablo, sobre todo en Roma, era mucho más que compleja. Roma, hermano, siendo el cuarto imperio, según la revelación del libro de Daniel y la visión que Dios le dio a Nabucodonosor de una estatua gigante, amén, que tenía una cabeza de oro, el pecho de plata, amén, el abdomen de bronce y los pies de hierro. El cuarto imperio, que es el imperio romano, no tan brillante como la cabeza de oro, pero sí como un metal duro que ha sido Roma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Allí se acentúa una iglesia conformada por griegos y por judíos, amén, una mezcla de doctrina pagana y de doctrina cristiana, y en medio de esa mezcla entra también el judaísmo, y tiene que llegar el apóstol Pablo, hermano, a establecer unos parámetros doctrinales, y hay 4 doctrinas en esencia de las que habla la carta a los romanos. Y uno se admira, hermano, porque la primera doctrina que uno encuentra en la carta a los romanos es la doctrina de la condenación. Pablo comienza a escribir la carta a los romanos y de lo primero que comienza a hablarles es de la condenación, de los juicios, de la perdición del hombre, y cómo el apóstol Pablo les dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, y después el juicio, y les dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y el capítulo 2 de la carta a los romanos comienza a narrar ese juicio de Dios y cómo Dios, bendito el nombre de Jesús, culpa al hombre, ¿cierto? Culpa al hombre de su pecado y cómo Dios lo hizo a un lado por causa de su pecado. Y dice el capítulo 2 a partir del verso 18, entre el verso 18 y el verso 32, cómo Dios entrega el homosexualismo en 4 veces. Lo entrega en 4 veces. Primero dice que los entrega porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el verso 22 del capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26, por lo cual Dios los entregó, en segundo lugar, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercero, Dios los entregó por tercera vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Bendito el nombre de Jesús. El homosexualismo es una consecuencia del pecado del hombre y Dios entregó al hombre a ello. La primer doctrina que encontramos entonces en la carta a los romanos es la doctrina de la condenación. Y usted lee el capítulo 2 y habla de los juicios, de cómo Dios juzgará al hombre y cómo Dios sembró, plasmó en la conciencia del hombre, amén, su ley, dice la Biblia, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos, el justo juicio de Dios. Pero luego Pablo comienza a hablar de una manera o de una forma en la que trae consolación al hombre, porque la segunda doctrina que el apóstol Pablo traza en la carta a los romanos es la doctrina de la justificación. Amén. Dice el capítulo 5 y el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice tenemos paz? Porque el hombre en condenación o bajo condenación está lejos de Dios, está lejos de sus promesas, de sus bendiciones, de su presencia, está lejos de la ciudadanía de Dios. El hombre que no tiene a Dios es enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice que no debemos amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y dice la Biblia, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Yo no sé por qué nuestros jóvenes insisten en estar en medio del mundo, haciendo lo que el mundo hace. Sus revueltas y todas sus cosas de rebeldía. ¿Por qué? Nosotros somos cristianos, salimos del mundo, no nos interesa el mundo. No hay solución para el mundo, no hay paz para el impío. Dios está enojado todos los días contra el impío, dice la Biblia. A diferencia de lo que la gente cree. La gente cree que como Dios es amor, que entonces pueden hacer lo que quieran. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La manera como el apóstol Pablo le habla a los romanos, hermano, es impresionante. Porque Pablo les habla directo, sin tapujos. Va directo a lo que les tiene que decir. Les habla del arrepentimiento. Les dice que deben cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo único que a Dios le interesa de este mundo es el alma de cada hombre. A Dios no le interesan los imperios, ni los gobiernos, ni las leyes, ni las legislaciones, ni el pensamiento común del mundo. A Dios no le interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Él. Eso es lo que sucede con el mundo. Y si el mundo hace que un gobernante malo se vaya, vendrá otro peor. Y vendrá otro peor aunque Dios lo pone. Porque dentro de las cosas que a uno le impacta, hermano, de la palabra de Dios, es saber que Dios pone reyes y quita reyes. Y aunque los reyes sean malos, los puso Dios. La mayoría de los reyes de Israel fueron perversos todos. El 80% de los reyes de Israel y de Judá fueron malos. Y todos los puso Dios. ¿Por qué? Porque Dios establece de alguna forma su justicia a través de los hombres buenos o de los hombres malos. Dios usa lo que sea para enseñarle al hombre su justicia. Y para que el ser humano entienda que la verdadera justicia solamente está en Jesucristo.
Ningún gobierno, ninguna entidad, ninguna forma de gobierno, hermano, traerá paz ni justicia al ser humano. Todos los gobiernos por los hombres vienen manchados con la injusticia. Todos los gobiernos vienen manchados, hermano, ¿de qué? Del pecado. Y mucho más cuando son hombres que no conocen a Dios y no temen a Dios y no entienden nada de su palabra. Pablo entonces le habla a los romanos acerca de la justificación. ¿Por qué? Porque el ser humano no se puede justificar por sí mismo. Porque en el ser humano no hay justicia. Porque no hay ninguna ley que pueda traer, hermano, tranquilidad al corazón del hombre. Porque el ser humano por sí mismo no puede declararse bueno, ni puede declararse salvo. Ningún ser humano, todo ser humano está bajo condenación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Eso le está diciendo Pablo a los romanos. Todos, encierra toda la humanidad. No existe un solo ser humano que haya sido salvo o tenga la justificación por sus propios medios. Ni uno solo. Ni el más santo de los santos que usted puede encontrar en la Biblia. Todos cometieron sus pecados. El único que estuvo limpio de pecado fue Jesucristo. Y eso porque Él es Dios. Pero de resto, dice la Biblia, todos pecaron. Todos. Todos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree. No es que Dios va a condenar al mundo. Es que el mundo ya está condenado. Y si tú eres un hijo de Dios, ¿qué parte tienes con los que ya están condenados? Que son reos de muerte. Nuestra única parte, hermano, con este mundo perdido y pervertido es ir y decirles, arrepiéntanse, Jesucristo los ama y los quiere salvar, no más. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra única parte con este mundo es decirles que se arrepientan, que Jesucristo los quiere salvar y que para este mundo hay un fin, que Cristo viene pronto y que el momento de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Jesucristo nos ha justificado, o sea, nos cubrió de nuestra vergüenza. Eso es ser justificado. Adán pecó. Y cuando Adán pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué antes no había pensado en eso? ¿De quién se estaba escondiendo en su desnudez si solamente estaba con su mujer? Un animal ve a un ser humano vestido o desnudo y le da lo mismo. Usted en su casa está solo y está con su perrito. A su perrito no le importa si usted tiene ropa o no, y a usted tampoco le importa si su perrito lo ve con ropa o sin ropa, porque es un animal y usted no siente vergüenza de él. ¿De quién se avergonzó Adán? De su mujer. Si ambos están desnudos. El hombre cuando está con su mujer en su intimidad están desnudos y no se avergüenza el uno del otro. ¿De quién se avergonzó Adán? Adán se avergonzó de Dios. ¿Y por qué se avergonzó de Dios si Dios fue el que lo creó? Y Dios no lo creó vestido.
Dios lo creó desnudo. Desnudo has llegado a este mundo y seguramente nada te vas a llevar. Pero el pecado produce una vergüenza. ¿Una vergüenza con quién? Una vergüenza con el Creador. Y entonces Dios, para darle solución a la vergüenza de Adán, ¿qué hizo? Sacrificó un inocente cordero, le quitó la piel y lo vistió a él de justicia. No para Dios no ver, hermano, el pecado de Adán, sino para que Adán no se avergonzara. Cuando uno llega al Evangelio, uno llega cargado de pecado, ¿cierto? Y uno pasa al altar y uno llora y le pide perdón a Dios, porque uno siente por convicción de la palabra una gran vergüenza de ser un pecador. Pero una vez se arrepintió, se bautizó y Dios lo perdonó, ya tú no te avergüenzas de tus pecados ajenos. Antes nos paramos aquí y testificamos: yo era un ladrón, yo era un drogadicto, y sin vergüenza lo decimos. Porque ya no tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios cubrió nuestra vergüenza con la piel de un cordero, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y nos compró con una sangre preciosa, pura, inmaculada. Quitó nuestra vergüenza y ahora con orgullo decimos: somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos hijos del Padre. Él nos ha salvado, somos predicadores del Evangelio, somos ministros de la dispensación de la gracia. Pero hay quienes les da pena. Hay quien le da pena que en la calle le digan: Dios le bendiga, hermano. Hay gente que le da pena. Usted está haciendo fila en un banco y llegó otro hermano: hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Y el Señor dijo: el que se avergüence de mí, me avergonzaré de él delante del Padre. ¿Cómo nos hemos de avergonzar de lo más maravilloso que hay en esta tierra? Es tan grande el poder de Dios que un día ese poder nos va a sacar disparados de esta tierra y nos va a llevar a nuestra verdadera morada. ¿Y por qué nos va a sacar de aquí? Porque no somos de aquí, porque aquí solamente somos extranjeros, porque aquí solamente somos peregrinos, porque aquí solamente vamos de paso, porque aquí solamente estamos un ratico. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará y nos levantará y saldremos volando de esta tierra a las moradas celestiales. Allá está nuestra morada, allá está nuestra ciudadanía, allá está la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mundo y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nadie puede agradar a dos señores, porque atiende al uno y descuida al otro. Si tú estás atendiendo mucho al mundo, buscando la justicia del mundo, estás perdido. Estás más perdido que el mundo. Porque lo que la Biblia dice es que tenemos que buscar primeramente es el reino de los cielos. Y no la justicia del mundo, sino la justicia del cielo. Y lo demás será añadido. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, por encima de todas las cosas.
Dios a ti no te acepta que lo pongas en un segundo lugar, y mucho menos en un tercero. A Dios no le sirve eso. Si en este momento el primer lugar para ti es tu trabajo, estás perdido. Si para ti el primer lugar en este momento es tu educación, estás perdido. Si para ti, hermano, el primer lugar es buscar justicia en este mundo, estás perdido. A Dios no le sirve eso. Dios se va a llevar es gente que lo ama de verdad, que lo han conocido, que le han servido, que le han entregado la vida en verdad. Aleluya. A mí me llama la atención como dice Pablo aquí en este capítulo 1 y el verso 5 que leímos ahora. Dice, y por quien recibimos la gracia, no es una pregunta, es una afirmación porque está hablando de Jesucristo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y dice, entre los cuales estáis también vosotros. Y mira, hermano, la esencia de esta enseñanza. Llamados a ser de Jesucristo. Parece que nosotros no hemos comprendido a ciencia cierta qué significa ser de Jesucristo. Nosotros creemos que ser de Jesucristo es venir a un culto. Nosotros creemos que ser de Jesucristo es hacerse bautizar. Creemos que ser de Jesucristo es usar una falda larga. Creemos que ser de Jesucristo es todas las prácticas que nosotros tenemos, o nuestros ritos, o nuestras ceremonias. Si usted, hermano, es un buen analítico y tiene discernimiento de Dios y sabiduría de Dios, usted tiene que saber que ser de Jesucristo va más allá de gritar gloria a Dios, de traer un diezmo, de usar una falda larga, de venir a un culto. Realmente, ¿qué es ser de Jesucristo? Va más allá. Ser cristiano tiene que ser algo más. Yo no creo que Dios se hizo hombre y entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú uses una falda larga. Yo no creo que el Señor haya derramado su sangre solamente para que tú asistas a un culto. Yo creo que Dios está esperando algo más profundo. Yo creo que Dios, hermano, está esperando en esencia algo más de ti. Que en verdad tú ames su venida. Que lo que más anheles en tu existencia no es ganarte 4 o 5 millones en un trabajo. Que lo que tú ames en tu existencia, hermano, no sea simplemente graduarte en X o Y profesión. Dios está esperando que lo que realmente tú más ames en tu vida es su venida, estar con Él. Si lo que tú más amas en tu vida, hermano, no es la venida de Cristo, entonces puedes cantar muy bonito, pero tu alabanza no sube. Porque la Biblia dice que solamente en los íntegros es hermosa la alabanza. Y la alabanza no depende de un talento, de una técnica vocal, de cuántas canciones te sepas. Porque a Dios no se le alaba con los labios. A Dios se le alaba en espíritu y en verdad. A Dios se le alaba con el alma. Yo no puedo pararme en este púlpito a repetir cosas como un loro, a decir cosas que ya están dichas en la Biblia. No puedo pararme a eso, hermano. Yo tengo que pararme aquí a predicar de uno que me ha salvado, al cual amo, amo su venida, amo lo que Él es, amo lo que ha hecho en mi corazón. Desde el punto de vista de la autoridad, yo tengo que hablar de Cristo.
Yo no puedo ser simplemente un palabrero, alguien que habla bonito, porque la predicación del evangelio no consiste en hablar bonito. Porque si no, yo sería solamente una campana, un metal que resuena, un címbalo. Solamente sería un sonido en una flauta. Yo tengo que pararme aquí a predicar lo que yo siento, lo que yo creo, lo que corre por mis venas, lo que me mueve, lo que me pone a pensar, lo que anhelo en mi vida, encontrarme con mi Cristo. Eso tiene que ser el motivo de tu alabanza, lo que hay clavado en tu corazón, lo que tú realmente crees y esperas de Dios. O si no, Dios no recibe tu alabanza. Puedes ser el mejor cantautor, pero no pasará de este techo. Dios, hermano, usted puede echar mucho dinero a un alfolí, pero si usted no está seguro de lo que está haciendo y no tiene convicción, simplemente está regalando un dinero. Dios quiere que cuando tú hagas eso, lo hagas porque amas su obra, porque amas a tu pastor, porque amas la predicación del evangelio, porque amas las almas, porque estás agradecido con Él, porque reconoces que todo es de Él, no simplemente porque te vean. Dios quiere que cuando tú te arrodilles, no solamente lo hagas porque estás esperando una recompensa, no solamente lo hagas que estás esperando que Él te sane, no estás esperando. Una familia tiene un pariente muriéndose en el hospital, son hermanos de la iglesia, y cuando ellos le hablan a uno, uno nota por encima la angustia tan grande que tienen. Están al punto de desespero tan grande que casi que están obligando a Dios a que lo sane. Y entonces, si no lo sana, ¿qué? ¿Deja de ser su Dios? ¿Lo van a dejar de amar? Es más fácil decirle: Señor, ahí está mi hijo, si tú quieres lo sanas, si tú quieres te lo llevas. Lo único que te pido es que si lo sanas, yo me llene de gozo, y si te lo lleves, pueda seguir levantando mis manos a darte gracias y a decirte que te amo, que tú eres mi Dios. No importa lo que Dios quiera hacer, lo importante es que cuando tú lo hagas con convicción, sabiendo que Él es grande y que nosotros no somos nada, que Él es eterno y nosotros somos simples mortales, que Él lo puede todo y nosotros sin Él solamente somos polvo y ceniza, como dijo Abraham. Aleluya. Ese es el resultado de la justificación. Nos ha vestido de justicia para que nosotros lo amemos, para que nosotros lo sirvamos, para que Él sea el primero en nuestra vida, para que Él sea algo más, para que nosotros marquemos una diferencia entre lo que es el cristianismo hoy, entre la cantidad de doctrinas sin piso y sin fundamento que se están predicando hoy, entre la cantidad de cristianos mediocres que están por ahí diciendo que son algo y no son nada. El cristiano no anda publicándole a todo mundo que es el grande, que es el apóstol, que es esto o aquello. No, no somos nada, y si somos algo, lo somos por Cristo. Lo somos por Él. Aleluya. Lo somos por Él. Bendito el nombre de Jesús.
Luego Pablo, de hablarles de la condenación y de la justificación, les habla de la santificación. Nosotros no somos santos. Nosotros somos pecadores que hemos sido santificados. Porque aunque usted se haya hecho bautizar, aunque usted haya nacido de nuevo, aunque usted haya hablado en otras lenguas, sigue pecando. Si eso no fuera así, entonces ¿por qué Pablo dijo, cada día muero? Todos los días Pablo se despertaba en la mañana y se daba cuenta que dentro de él había un león feroz que lo quería llevar al pecado. Y Pablo dice, encuentro dentro de mí una ley. ¿Cómo se puede violar una ley? La única manera de violar una ley es con otra ley más poderosa. ¿Cómo hizo el hombre para violar la ley de la gravedad? Con una creación más fuerte que la misma gravedad. ¿Cómo puedes tú violar la ley del pecado que está plasmada en tu corazón? Solamente con la ley del Espíritu. Pero si tú vives en la carne, si tú vives para agradarte a ti mismo, si tú trabajas y piensas solamente en ti, en comprarte tu vestido nuevo, tu celular nuevo, si tú trabajas solamente pensando en tener una casa bonita, en darle la mejor educación a tus hijos, en tener la mejor casa del barrio o el carro más grande, entonces tú vives en la carne. Ser espiritual va más allá de todas esas cosas. Ser espiritual, hermano, es tener un pensamiento cristiano que agrade a Dios, porque la esencia de la vida cristiana es agradar a Dios. ¿Qué fue lo que caracterizó a los hombres del pasado? ¿Qué caracterizó a Abraham? ¿Qué caracterizó a Daniel, a Noé, a Job, a Pablo, a todos ellos? ¿Qué los caracterizó? Que solamente vivían para agradar a Dios. Y Dios hizo con ellos cosas, hermano, maravillosas. Pero lo que más me impacta a mí de todos ellos es que el Señor dijo que cosas mayores que esas haríamos nosotros. Y a veces yo me pregunto, Señor, y a ver las cosas que nosotros estamos haciendo mejores que ellos, ¿qué será? Puede que nosotros no vayamos y llenemos el viejo continente del Evangelio. Dios tiene quien lo haga. Puede que nosotros no nos paremos frente al mar y el mar se abra. Ya Dios no necesita hacer esas cosas. Yo creo que Dios está esperando de nosotros es una alabanza suprema, y que nosotros sepamos que ser de Él es que Él pueda disponer de nosotros, y que nosotros lo único que tengamos que hacer es obedecer. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Obedecer a esta forma de doctrina. Sujetarnos a nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, familiares. Obedecer a esta forma de doctrina, obedecer a esta palabra, sujetarnos a ella. Y si Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo sin cuestionar. Porque cuando uno cuestiona, ahí es donde Dios dice, no me sirves. Porque Dios no nos va a explicar todo. Dios no se va a poner a decirte, haga eso y te voy a explicar por qué. Eso lo hacen los padres, o lo hace un profesor, o lo hace una autoridad. Pero el Señor no hace eso. Dios no necesita darle explicaciones a nadie, porque Él es Dios.
Pero si tú lo amas, simplemente le obedeces. Como dice la gente, una fe ciega. No, no es una fe ciega, es una fe basada en la obediencia y basada en el conocimiento del amor y de la gracia de Dios y saber y entender que Él lo sabe todo y que Él más que nadie sabe qué es lo que a ti te conviene. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ser de Jesucristo es estar dispuesto para Él, es renunciar en verdad a este mundo. Es dejar de estar agradando a este mundo. Es dejar de estar sirviendo a este mundo. Es ser santificado por su presencia, porque lo que nos hace santos es la presencia de Él en nosotros. Si tú no tienes la presencia de Dios, no eres santo, porque la santidad es la convicción de la presencia de Dios en mí. Yo soy santo porque estoy seguro que Dios está en mí. Cuando a mí se me olvida que Dios está en mí, entonces soy un pecador. Y de eso es que habla Pablo cuando dice que encuentra una ley que lo obliga a hacer lo que no quiere hacer con su alma o con su mente. Con mi mente quiero hacer algo, dice Pablo, pero la ley del pecado me obliga a otra cosa. Y por más que lo intenta, no es capaz de escapar de ello. No puede escapar de ello. Siempre vuelve al pecado, siempre regresa al pecado. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca al lodo de donde salió. Porque no se trata de luchar con las propias fuerzas. Si tú estás luchando con tus propias fuerzas, estás perdido. Pero luchamos con nuestras propias fuerzas porque no tenemos una plena convicción de lo que es Dios, de lo que es ser de Jesucristo, de lo que es entregarle la vida a Él. Pero Pablo entonces encuentra una ley más poderosa que la ley del pecado que está en sí y dice: más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo logro yo que la presencia de Dios esté en mi vida? Cuando yo no solamente le digo que lo amo, sino que lo demuestro. Si yo le demuestro a Cristo que lo amo, si yo me dispongo para Él, si lo alabo con una alabanza que sale más allá de mis cuerdas vocales, de mis labios, sino que yo le alabo con una alabanza que sale de lo profundo de mi ser, de mis entrañas. Si yo lo exalto por convicción, si yo vengo al culto con una convicción y estoy seguro de que es lo que vengo a buscar. Si yo me arrodillo, hermano, y en verdad me arrodillo, ¿para qué? Porque quiero hablar con Él, no solamente para que me vean arrodillado, no solamente porque sé que tengo que pasar un tiempo arrodillado, no se trata de estar arrodillado. Muchos oran de pie, otros oran sentados, otros literalmente se acuestan boca abajo en el piso. Entonces, ¿será que la oración depende de la posición del cuerpo? Bueno, estar arrodillado es un sinónimo de estar humillado, lo mismo que levantar las manos. Pero es posible que yo ore y no levante las manos y esté más humillado que uno que está en otra posición. Qué bueno la posición. Pero Dios no está esperando tanto la posición. Cuando Adán pecó, el Señor, hermano, le habló y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? No era una pregunta geográfica. Dios no estaba preguntando por el lugar donde estaba, como quien dice: ay, no lo veo, ¿qué se hizo? No. Eso sería, hermano, minimizar la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. La pregunta era más bien retórica. Estaba preguntando ¿y en qué lugar se encuentra tu alma? ¿En qué posición está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué te estás escondiendo? Señor, es que estaba desnudo y tuve vergüenza y tuve miedo. Vergüenza. ¿Y quién te dijo a ti qué es la vergüenza?
Miedo. ¿Y quién te dijo a ti qué es el miedo? Son cosas que Adán descubrió por sí mismo, que pudo experimentar en sí mismo. ¿A usted no le ha pasado, hermano, que usted a veces le da hasta pena arrodillarse? Yo he tenido momentos que yo digo, Señor, me da hasta vergüenza arrodillarme. Y uno se arrodilla y uno no es capaz ni de levantar la cabeza ni pronunciar el nombre del Señor. Y uno casi que ni es capaz de orar, sino que está pensando es en lo que hizo. Pero el Dios que yo predico es tan bueno que en medio de todo eso nos ve ahí postrados, totalmente avergonzados. Y Él sabe que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En medio de la angustia, en medio de la tristeza y en medio del dolor, Dios te mira y sabe, hermano, que tú lo necesitas. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que el hombre es como la flor del campo, que a la mañana florece y en la tarde es cortada y se seca y su lugar no la conocerá más. Dios se acuerda, hermano, de las palabras de Abraham. Abraham, cuando le hablaba al Señor, se postraba y le decía: Señor, perdóname, ni siquiera soy digno de dirigirme a ti, pero tú sabes que yo solo soy polvo y ceniza. Eso sabes tú, que yo solo soy polvo y ceniza. Y Job, aunque no fue culpable, se sintió tan culpable, hermano, de lo que había sucedido, que fue, hermano, hizo una hoguera, y cuando la hoguera se apagó, rompió sus vestidos y cogió la ceniza y se la tiró en la cabeza, y se quedó 7 días tirándose ceniza en la cabeza y llorando y llorando y llorando y pidiéndole a Dios que lo ayude. A veces no podemos con la vergüenza, pero aún así Adán no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Usted no está aquí porque se propuso venir el día de hoy. Usted está aquí porque el Señor lo trajo, porque el Señor lo escogió, porque Él quería que oyera su palabra, porque tiene una bendición para ti, porque a pesar de todo, tú sigues siendo su hijo, tú sigues siendo de su pueblo, tú no eres un aparecido, tú no eres cualquiera de la calle, tú eres un hijo de Dios. Y si has cometido un pecado, si has cometido un error, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aquí está su gracia para con nosotros. Él nos ha santificado con su presencia. Si tú te acuerdas todos los días de que Cristo está contigo, entonces tú vivirás en santidad. La santidad no depende de lo que hagas o dejes de hacer. La santidad depende de la convicción que tú tengas de la presencia de Dios en tu vida. Y yo siento que Él está aquí. Y yo siento que Él está buscando un corazón donde asentarse. Y yo siento que aquí ha venido alguien en esta mañana con una necesidad grande, Yo no sé quién será, pero también me está mostrando Dios que Él quiere llenarte con su Espíritu Santo, que Él quiere justificarte, santificarte, Él quiere perdonarte, Él quiere usarte, Él quiere hacer cosas grandes contigo, cosas maravillosas contigo. Yo no sé qué ha sucedido en tu vida. Yo no sé cuáles son tus errores. Yo no sé cuáles son tus fracasos. Yo no sé cuáles son tus frustraciones. Yo no sé cuáles son tus amarguras, tus complejos. Yo no lo sé. Pero aquí hay uno en esta mañana que tan solo quiere bendecirte, que tan solo quiere llenarte, que quiere usarte.
que quiere llenarte con su poder y con su gloria. Yo no sé si haya aquí alguien que quiera venir y decirle: Señor Jesús, a veces siento que no puedo más. A veces siento, Señor, que lo único que me queda es salir corriendo y huir. Pero yo entiendo que ¿quién huirá de tu presencia? ¿A dónde iré yo que tú no estés? Si subo a los cielos, tú estás allá. Si bajo a lo profundo del mar, allá te encuentro. Si me meto en una cueva, allá tú estás. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Jesús. Cierra